Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva enseñanza. A pesar de las inclemencias del tiempo, el Evangelio se tiene que propagar. Por eso hoy el Evangelio nos habla que mucha gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz, y esa luz es la propagación del Evangelio. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos que nos ayudes a vivir en gracia. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 23. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos invita a nosotros que propaguemos su evangelio. Porque con esa fuerza con la que Él nos ha dado, esa sabiduría, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos llevar almas a Cristo, a nuevos cristianos para el Señor. Por eso la primera lectura de hoy de Isaías 8:23 en adelante dice: pero allí donde se encontraban las angustias desaparecerá la noche. En el pasado casi aniquilo al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro se llenará de gloria la carretera del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande. Los que habitan el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Así comienza hoy Isaías, esa luz que nosotros podemos llegar a conocer al Señor a través de las Escrituras, a través cuando nosotros vamos proclamando el Evangelio, otros hermanos
conocerán al Señor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo, sin temor y sin miedo. Porque en el Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación cuando nosotros lo vamos conociendo a través de las Escrituras. ¿A quién he de temer? A nadie. Pues si llevo la verdad, la misma que el Señor enseñó, que nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer en la tierra, esa verdad siempre nos acompañará. Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién temblaré? A pesar que muchos se opongan a que el Evangelio del Señor sea propagado, porque hoy no se le puede predicar a las personas que viven en pecado, porque para muchos nosotros, si denunciamos el pecado, nos hace falta amor, nos hace falta esa caridad. Pero si hoy nosotros queremos compartir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿ante quién temblaré? Así dice hoy el Señor a nosotros, que nosotros tenemos que salir y disipar a los que aún viven en la oscuridad, como dice el Evangelio. En el Evangelio de San Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Pueblos que estaban alrededor del río Jordán. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escucha. Porque adoraban muchos dioses y porque no habían escuchado la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la que Él mismo enseñaba. Y por eso dice el Señor, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz. Hoy muchos de nosotros vivimos en la oscuridad. Esa oscuridad que nos ha apartado del Señor y también que nos hace olvidar el pecado. Que todo lo que hagamos es correcto. Pero el Señor dice de que vivir en la oscuridad es lo que hoy vive el mundo. Lo que vive hoy en la envidia, en el chisme, los que hoy van enseñando otra doctrina que va en contra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Primera de Corintios 6:9 en adelante, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Y hoy si nosotros hablamos de ese pecado, muchos de ellos nos tildan que nos falta amor. Pero dice el Señor que hoy ellos viven en una oscuridad, que si nosotros les predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos volverán a Dios. Ni los que adoran a los ídolos, a los que hoy tienen el ídolo del dinero, de los que hoy tienen
esos ídolos como los que hoy son cantantes famosos, que muchos apresuran hasta tener una fotografía de ese famoso. Ni los adúlteros. También para esos que hoy tenemos el sacramento del matrimonio y que vamos cometiendo adulterio. Tampoco esos heredarán el reino de los cielos por la infidelidad matrimonial y porque están siendo infieles al sacramento del matrimonio. Ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, aquellos que también roban, ni los que tienen nunca bastante, los que quieren tener y quieren seguir acumulando, porque sus ojos están puestos en lo material. Ni los borrachos, tampoco los borrachos, entrarán al reino de los cielos. Ni los chismosos, tampoco aquellos que nos pasamos criticando a los demás. Ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Entonces, esa oscuridad en la que hoy vive el mundo, si nosotros no llevamos el evangelio a los hermanos, morirán en esa oscuridad. Pero hoy nosotros al Señor nos ha enseñado, fíjense, cómo Jesucristo nos va enseñando que debemos de vivir la vida cristiana, de amar al prójimo. Entonces, dice él en el Evangelio de San Mateo, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras y muerte. A eso hoy el Señor nos manda a nosotros a que vayamos y propaguemos el Evangelio, para que esos hermanos que hoy viven en la oscuridad encuentren la luz. Y entonces lleven una vida de gracia. Y vean el trabajo que nosotros hoy tenemos. Un trabajo grande. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Ese es el deber de nosotros como discípulos. Como Jesús, nuestro Maestro, nos dio ese ejemplo. A que llevemos el Evangelio y que dentro de esa oscuridad en la que hoy vive el mundo, nosotros tengamos el valor de proclamar el Evangelio. ¿Recuerdan las tentaciones de las que tuvo Jesús allá en San Mateo 4:1 en adelante? Que fueron 3. Y esas tentaciones, dicen, Jesús se acercó entonces, se le acercó el tentador, el diablo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le responde, dice la Escritura, con la palabra de Dios. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy el Señor a nosotros nos está enviando a que prediquemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con valor, con valentía, pero con las Escrituras. Y si vamos a la segunda tentación, y le dijo,
el diablo sigue tentando a nuestro Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiece en piedra alguna. Fíjense que el diablo tienta a Dios con las mismas Escrituras. Pero enseñándola equivocadamente. Como hoy en día hay hermanos que enseñan la palabra de Dios equivocadamente, erróneamente, según el Evangelio de ellos. Pero según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuántos hermanos no tientan al Señor con las mismas Escrituras, enseñando erróneamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Por eso nosotros cuando anunciemos la palabra debemos de hacerlo con las Escrituras, con las mismas que el Señor Jesucristo nos ha dejado, sin quitarle ni ponerle, y siempre con la verdad. Porque cuando nosotros lo hacemos con la palabra del Señor, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hoy las encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 119, 105 dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Por eso, allá en el Evangelio de San Mateo 4:10 dice que la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras y muertes cuando nosotros llevamos la palabra de Dios. Y por eso en Efesios 4:12 dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. A través de las Escrituras, nosotros tenemos que irnos formando para poder formar a otros hermanos y para que encuentren esa luz, que brillen en el camino de ellos, para que dejen los malos hábitos y entonces empiecen a llevar una vida digna que el Señor hoy nos pide. Una vida en gracia con Él. Porque lo que el Señor hoy nos pide a nosotros, que haya una unión. Y esa unión la vamos a ir encontrando a través de dejarnos enseñar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Cuando nosotros, con la palabra de Dios, iluminamos a otros hermanos. ¿Recuerdan Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es eficaz? En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Por eso, cuando se predica la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a muchos los golpea y los llama a la conversión.
cuando nosotros lo hacemos con la verdad, sabiendo que hemos recibido y nos dejamos enseñar por nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le vamos a temer si nosotros llevamos la verdad? Que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para hacerlo. Por eso, en la lectura de hoy, pero antes de eso vamos a ver 2 de Corintios 4:1 en adelante. 2 de Corintios 4:1 en adelante dice, ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimemos. Hoy tenemos un ministerio de ser profetas, de llevar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, en especial en nuestra familia y en nuestro alrededor, en donde nosotros nos movamos. Dios nos lo ha dado, lo hemos recibido desde el bautismo. Y cuando hemos hecho la confirmación, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos tenido esa confirmación de que nosotros podemos llevar la palabra del Señor. Entonces, no debemos desanimarnos. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que enseñar con la verdad. Y cuando un hermano enseñe de otra manera, nosotros debemos corregirlo. No dejarnos engañar, como dicen algunos hermanos, la palabra de Dios no pelea. Pero la palabra de Dios también dice que debemos de hacerle ver al hermano cuando no está enseñando lo correcto, no está enseñando la verdad, como lo dice Tito 3:10. Reprende al que deforma el mensaje. Cuando nosotros conocemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, podemos corregir. Porque nosotros la conocemos y sabemos cuál es la verdad. Después de 2 advertencias, romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Por eso a estos hermanos que hoy enseñan de otra manera, se están condenando a sí mismos. Pelean contra nuestro Señor Jesucristo con su propia doctrina. Y dice, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Porque estamos haciendo con las Sagradas Escrituras. Pero si a pesar muchos de nosotros no queremos hacer caso, entonces vea lo que dice. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo, y es el Dios de este mundo, está escrito con letra minúscula. No es el Dios del cielo, es el Dios de este mundo. Los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. ¿Por qué? Porque aún siguen viviendo en esa oscuridad. Pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo.
¿Y cuántos de nosotros no nos hemos dejado robar la palabra? ¿Y cuántos de nosotros no hemos dejado que otros hermanos no nos enseñen como el Señor nos ha enseñado con su propio evangelio de Él, que es la gloria de Cristo Jesús? Como dice San Juan 10, 10. Mire lo que nos dice San Juan 10:10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. ¿Cuántos nos roban la palabra del Señor? ¿Cuántos no la han desviado para destruir? Pero dice el Señor que se condenan a sí mismos. Por eso nosotros debemos de ir más allá. Y el ejemplo claro nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncie a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, al que le había cambiado el nombre, al que es el representante en la tierra, que es Pedro, que hoy es el Papa León XIV. Pero recuérdense que antes de haberlos elegido, antes allá en San Marcos 3:13, antes de elegir a los 12, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 3:13 dice: Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándole poder para echar los demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, también Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Pero así instituye a los 2. Había ido a orar y después llamó a los que y los mandó a predicar y a sanar, a curar a los enfermos. Entre esos discípulos también están los otros 72, y entre esos estamos incluidos tú y yo, para llevar el Evangelio. Pedro y el otro Andrés eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Este es el trabajo de hoy de nosotros: pescar hombres para Cristo, para la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en la cruz, porque murió por ti y por mí. Y vea lo que ellos hicieron. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Hoy el Señor, a través de esta enseñanza, nos pide que lo sigamos, que nos abandonemos en Él. Pero tenemos que conocer las Escrituras
para poderlo conocer. Y entonces decir, aquí estoy, Señor. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Eso hoy nos invita al Señor, a que nosotros lo sigamos. Pero al decidir nosotros seguirlo a Él, como hoy nos invita la segunda lectura de 1 de Corintios 1:10, donde nos habla y nos dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un ruego tan especial que San Pablo nos hace hoy. En aquel tiempo se lo hacía a los corintios, hoy nos los hace a nosotros, como católicos creyentes. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Nosotros tenemos que luchar contra esto, con poder aceptar a los demás, de no ser provocadores de división dentro de la parroquia, dentro de nuestra fe católica. Pero hoy lastimosamente surgen demasiadas divisiones entre grupos dentro de la iglesia, porque unos quieren ser mejores, porque unos trabajan, otros no trabajan, otros murmuran entre sí. Pero hoy San Pablo nos llama a nosotros a que terminemos con esas divisiones, que encontremos un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Porque de esta manera nos enseñó Jesucristo. Personas de la casa de Cloé me han hablado que hay rivalidades entre ustedes. Y sí las hay. Pero porque nosotros no hemos leído las Sagradas Escrituras y por eso aún esa oscuridad no brilla en nosotros. ¿Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo? ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo hoy San Pablo nos enseña que no debemos de tener esas divisiones, sino que debemos de unirnos, de trabajar por el cuerpo de Cristo? Recuerda Efesios 4:12, donde dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio, que es de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no debemos de llevar esas divisiones. Hoy el Señor nos invita a nosotros que en lugar de provocar divisiones, proclamemos el Evangelio. Demos a conocer el Evangelio. Demos dar a conocer que el Evangelio lo practico yo hoy, compartiendo y dando testimonio de él. Hoy el Señor nos... Por eso,
volvemos al Evangelio de Mateo 4, 23. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la nueva del reino de Dios. Y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. A eso hoy nos invita el Señor, a que recorramos, que llevemos el Evangelio. Y entonces la gente que viva en la oscuridad verá la luz y brillará para ellos. Entonces el reino de los cielos ha llegado. Por eso, cuando Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Porque hemos visto una luz, porque nos hemos dejado amar por nuestro Señor Jesucristo y hemos conocido que como pecadores necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Corintios 1:17 dice, de todas maneras, no me envió a Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. A eso nos ha mandado el Señor, a proclamar su Evangelio. Con alegría, con humildad, con amor, con vida propia. Así nos llamó el Señor a proclamar su Evangelio. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Proclamamos el Evangelio en la familia, lo proclamamos a los compañeros de trabajo. Y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. El Señor no quiere que seamos unos grandes estudiosos, unos grandes pedagogos para enseñar, sino que lo hagamos con la vida propia de nosotros. Estoy viviendo el Evangelio del Señor. Llevo la vida cristiana que el Señor me enseña en las Sagradas Escrituras, la que Cristo Jesús nos ha dejado. Porque muchos, por el conocimiento que tienen, han dejado de predicar la palabra del Señor. Pero nosotros, hagámoslo de la manera más sencilla, con nuestra propia vida, dando el testimonio. Que el Señor te bendiga, hermano. Y no olvides de rezar por el Padre Paul y por el diácono Gilberto, pues ellos nos enseñan la fe y nos acercan a Cristo, porque han sido consagrados para nuestro Señor Jesucristo, para que a nosotros nos guíen y nos hagan ser mañana unos buenos católicos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido compartir. Te pido por todos los hermanos que escuchen este mensaje, que tu amor y que tu gracia y que tu bendición los ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.